Hola a todos, mi nombre es Jairo Rosero. Hoy vamos a recorrer el camino que ha seguido la educación para convertirse en nuestra mejor herramienta de supervivencia. No vamos a hablar solo de teorías, sino de cómo hemos cambiado nuestra forma de entender el mundo. Educar para la vida, el viaje hacia una educación sostenible, de la crisis a la esperanza. ¿Por qué cambió todo? Puntos claves. Un modelo que llegó a su límite de producir trabajadores a formar ciudadanos, la educación como motor de cambio. Durante mucho tiempo, la educación solo servía para que la gente aprendiera a trabajar en fábricas u oficinas. Pero nos dimos cuenta de que el planeta no aguanta un crecimiento infinito. Ahí nació la necesidad de una educación que nos enseña a vivir, no solo a producir. Entonces, pues ya más o menos desde hace mucho tiempo ya se empezó como un pensamiento más crítico y la educación también pues como una educación más crítica a ver que ese modelo tradicional solamente estaba llevando al consumismo. Ya pues para los años 70 se viene lo que es el despertar. Puntos claves, pues 1973, Ernst Friedrich Schumacher, Lo pequeño es hermoso, cuestionar el consumo desmedido. Todo empezó hace unos 50 años con Schumacher. Él nos dijo algo muy simple, lo pequeño es hermoso. Fue de los primeros en advertir que los recursos son limitados y que la educación debía dejar de enseñarnos a dominar la naturaleza para empezar a respetarla. Muy importante esa parte, ¿no? Entonces ya lo que les decía, se pasa de un pensamiento tradicional a un pensamiento crítico como tal. Criticar pues que de pronto ya no estábamos como en ese tiempo, en los años 70, cuidando nuestro medio ambiente y había pues un consumismo muy desmedido y justamente de pronto ya Schumacher ya vio que con el tiempo eso nos iba a afectar, en un futuro eso nos iba a afectar y justamente pues es algo que hoy en día está sucediendo. Aquí unas imágenes justamente de lo que causan las fábricas, ¿sí? El uso desmedido de recursos naturales y pues el pensamiento de Schumacher pues para llegar justamente a un mundo mejor, ¿sí? A una verde tierra, ¿sí? A un planeta pues, rico en recursos naturales, que no se pierdan esos recursos naturales. La definición que lo cambió todo en 1987, puntos clave. Informe Nuestro Futuro Común, Bruce Land, concepto de desarrollo sostenible, no arruinar el futuro de los que vienen. En 1987 aparece la frase que hoy todos conocemos, satisfacer nuestras necesidades sin arruinar las de las futuras generaciones. Eso le dio a la educación una misión ética, enseñar a pensar en el mañana y no solo en el ahora. Muy importante esa parte. O sea, ¿qué les vamos a dejar a los que vienen? ¿No? No solamente pensar ahora, sino si cuidamos lo de ahora, eso se va a ver reflejado en el mañana. ¿Sí o no? Si no cuidamos lo de ahora, pues, qué es lo que vamos a dejar a, a nuestros hijos, a los que vienen, ¿sí? A esas nuevas generaciones. Entonces, de ahí ya se empieza a forjar lo que es un pensamiento crítico, una educación crítica como tal, ¿sí? Entonces, eh, en 1987, pues se empieza ya como a trabajar más en esa parte y pues pensando que en la década de los 80 hubo un desarrollo tecnológico muy desbordado, pues que traería unas consecuencias de las que pues más adelante trataremos. La educación entra en escena en los años 90. Puntos claves: 1992, Cumbre de la Tierra en Río. La educación es un proceso social, conexión entre economía, ambiente y
sociedad. En los años 90 entendimos que la sostenibilidad no es solo cuidar árboles, es un tema social. La educación empezó a verse como un tejido donde todo está conectado, lo que compro, cómo trato a mi vecino y cómo cuido el agua, importantísimo esa parte, ¿sí? Entonces, eh, hablamos ya ahí, en los años 90, de esa palabra sostenibilidad, muy importante, sostenibilidad. Cómo hacer que nuestros ambientes sean sostenibles, tanto con la sociedad, con el medio ambiente, en la educación. Sí, entonces hablamos ya de energías limpias, de aprovechar otros tipos de energías, no solamente el petróleo, ya desde ese tiempo se venían hablando, y hoy en día más todavía, el agua, que es muy importante, el cuidado del agua. El agua debemos de protegerlo porque es con lo que hacemos todo, ¿sí? El agua es muy importante en nuestra vida, no solamente para los seres humanos, sino para la naturaleza como tal. Una década para aprender, del 2005 al 2014. Puntos claves, década de la UNESCO para la educación sostenible. Aprender haciendo, casos como en los países de Finlandia, Brasil y Japón. Interdisciplinariedad, la sostenibilidad está en todas las materias, no solamente en una o dos, no, todas deben estar involucradas como tal. Entonces, la UNESCO dedicó 10 años a impulsar este cambio. Ya no se trataba de una clase de ecología una vez a la semana. La idea era en que la sostenibilidad estuviera en las matemáticas, en la historia, hasta en el recreo, aprendiendo a resolver problemas reales de la comunidad, la teoría llevarla a la práctica. Y que no solo ejemplo, el cuidado del medio ambiente solo sea un tema solamente para la biología o ciencias naturales, no. Cuidado del medio ambiente se puede involucrar las matemáticas, ¿sí? Hacer estadísticas, puede involucrarse la artística con el análisis de cómo nuestras culturas, ejemplo, culturas indígenas, cuidan el medio ambiente. Entonces hay esa interdisciplinaridad que nosotros también le llamamos transversalidad, y ahí es donde entran lo que son los proyectos transversales a jugar un papel muy importante en donde se involucren todas las asignaturas, todas son importantes y todas deben estar involucradas a resolver un tipo de situación, que en este caso pues es el cuidado del medio ambiente, la protección de las culturas, y a enriquecer esa interculturalidad, este país pluricultural que tenemos. La hoja de ruta actual del 2015 hasta hoy. Puntos clave. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Agenda 2030, y el caso de Colombia con la Comisión de los ODS. En 2015 nacieron los ODS, que son como nuestro mapa mundial. En Colombia, por ejemplo, se crearon leyes y comisiones para que estos objetivos no se queden solamente en el papel, sino que lleguen a los colegios y universidades de todo el país. Importante, ¿no? Son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17. Algunos que en nuestro país, el actual gobierno ya ha empezado pues a crear políticas justamente para que en el 2030, si se puede, en la mayoría ya estén pues bien estipulados esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Como la hambre cero, el paso a energías limpias, el cuidado del medio ambiente, la salud, muy importante, un entorno con muy buena salud, sí, que la salud no sea un privilegio de algunos, sino que sea algo indispensable para todos. Los mares, el cuidado de los mares, importantísimo, ¿sí?
Empezando porque nuestro planeta pues más es mar que tierra. Entonces, eh, estos ODS llevan justamente a lograr esa sostenibilidad que tanto anhelamos para nuestro planeta, para nuestro hogar. El toque latinoamericano, el buen vivir. Puntos claves, summa causai, buen vivir, vivir en armonía, no solo progresar, aprender de nuestras raíces. En nuestra región le pusimos un sello propio. En lugar de solo hablar de desarrollo, hablamos del buen vivir. Es una idea de nuestros pueblos indígenas que nos enseñan que educar es buscar la felicidad y la armonía con la tierra, no solo a tener más cosas. Entonces tenemos que aprender mucho de nuestras culturas indígenas, ¿sí? A estar agradecidos con lo que se tiene, con lo que nos provee la naturaleza, la madre tierra. Entonces, tenemos que hacer un estudio muy profundo, analizar muy bien cómo viven nuestras culturas indígenas, aprender mucho de ellos, tenemos que aprender mucho de ellos porque ellos manejan muy bien esa frase que es el buen vivir, ¿sí? Nosotros no entendemos qué es esa parte del buen vivir. Pensamos que es una sociedad consumista, que entre más gano y tenga para comprar más cosas materiales, para mí eso va a ser buen vivir y no es así, nuestras culturas lo ven de diferente forma. Entonces sí hay que hacer un estudio crítico, crítico de nuestras culturas, muy importante, y también un estudio crítico de cómo nosotros dejamos que de pronto culturas a las que son lejanas y dejamos que esas culturas nos afecten y nos cambien pensamientos como pensamientos muy buenos que tienen nuestras culturas indígenas. El rol del nuevo educador, puntos clave, pensamiento crítico, coherencia entre el discurso y la práctica, formar para la paz y la reconciliación. Hoy un profesor no es solo alguien que da información, es alguien que ayuda al estudiante a ser crítico, a entender por qué pasan las cosas y actuar con valores. Como se dice en Colombia, la educación sostenible también es una educación para la paz. Eso es importante, o sea, paz entre nosotros, paz con el medio ambiente y también ser críticos a lo que pasa con lo que son los grupos al margen de la ley que aparte de que generan mucha violencia, pues también deterioran mucho lo que es nuestra naturaleza, ¿sí? Con los cultivos ilícitos como la coca, gobiernos que lastimosamente han utilizado materiales que no han ayudado a mitigar eso. Es más, han destruido nuestra naturaleza como tal, el agua, como lo es el glifosato, que es un veneno que la verdad no trajo buenos resultados. Entonces, también tenemos que llegar a ser críticos frente a esa parte. Como conclusión, una apuesta por la esperanza. Puntos clave, educación más sociedad igual una sola pieza. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy para cerrar? La educación sostenible es simplemente una apuesta por la esperanza. Es es creer que todavía podemos construir un mundo donde todas las especies quepamos. La pregunta ya no es qué mundo dejaremos a nuestros niños, sino qué niños le dejaremos a este mundo. Importante reflexión. Si no es solamente qué mundo, sino cuáles son las personas que vamos a dejar en un futuro. ¿Cuáles van a ser esas personas? Si van a ser esas personas que hace más de 50 años solamente era para trabajar y ser consumista, o personas más críticas que buscan la felicidad por medio del buen vivir, así como lo hacen nuestras culturas indígenas. Muchas gracias pues por su atención y espero que esta exposición pues haya sido de su agrado.